Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar la exposición sobre los tratamientos con yesos, un poco de su historia y las complicaciones de estos. Mi nombre es Luis Rojas Mendoza, soy médico residente de la especialidad de ortopedia y traumatología del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. Para recordar, bueno, el yeso es una de las técnicas de inmovilización que tiene muchos años de uso. Esta fue introducida en el año 1851 por un médico militar holandés para, durante la guerra de esa época en Holanda, poder inmovilizar las extremidades de los combatientes, ¿no? Y frente a cualquier lesión musculoesquelética, el vendaje de yeso siempre ha sido el método gol estándar para su uso, pues, ¿no? Obviamente, el yeso fue evolucionando. Primero fue un yeso de París, que es el yeso que tenemos actualmente en nuestro hospital, que es un yeso blanco o escaloya también llamado, que sí nos da una inmovilización óptima, es un secado relativamente lento, ¿ok? Nos permite, después de utilizarlo, poder tomar radiografías para ver la evolución de la reducción que se ha logrado. Dentro de los inconvenientes de este yeso es que seca muy lento, se ensucia muy rápido, es muy pesado para el paciente y no se puede mojar, ¿no? Entonces, el paciente tiene que tener mucho cuidado para poder preservarlo o mantenerlo estable, cumpliendo la función de inmovilización. Luego tenemos también los yesos de fibra de vidrio y los yesos de poliéster, ¿no? Estos dos yesos tienen un tipo de secado más rápido. Obviamente, a diferencia del yeso de París o el yeso blanco, es el costo, ¿no? No son muy accesibles para todos. En nuestro medio, una sola venda de yeso de fibra de vidrio o de poliéster ronda los 90 a 110 soles por venda, ¿no? A diferencia del yeso de París, que es de 8 a 10 soles por venda de yeso. La inmovilidad es una inmovilidad más rígida con este tipo de yesos. eh, no tiende a apretar cuando seca, ¿no? A diferencia del yeso de París, que sí tiende a aflojarse un poco. ¿Ok? Los inconvenientes para estos tipos de yesos básicamente son que generan una reacción exotérmica al secado un poco más pronunciada que el yeso blanco y por ende el paciente puede sentir cierta incomodidad, a pesar de que se le cubra con un vendaje de algodón, ¿no? Obviamente ambos yesos no se pueden mojar tampoco y tienden a tener una maceración más pronunciada de la piel, ¿no? Lo que puede condicionar muchas veces a la presencia de dermatitis u hongos en las zonas donde se ha hecho la aplicación de este tipo de yeso. Dentro de las variedades de los vendajes, básicamente es para inmovilizar alguna extremidad. Vamos a tener que pueden ser yesos con inmovilización del miembro superior. Tenemos yesos tipo palma, brachiopalmar o antebrachiopalmar. Y los yesos para inmovilizaciones de miembros inferiores, los tipo bota, los más usados, los uropedios, los muslopedios o los tipo calza muchas veces, ¿no? Y obviamente hay que respetar la forma o los ángulos de referencia, los ángulos anatómicos de cada extremidad para tener una correcta inmovilización y no alterar la biomecánica al retirarlo, o la fatiga de los músculos también. Dentro de las complicaciones de la colocación de un yeso, tenemos que recordar que se pueden presentar dentro de las primeras 4 horas cuando un yeso es mal empleado, donde hay un dolor creciente, un aumento de volumen, puede haber entumecimiento, adormecimiento de la extremidad inmovilizada, puede también
presentarse frialdad de la extremidad, ¿no? En la parte distal, ¿no? Pueden, muchas veces cuando se hace un yeso de una herida que no ha sido curada adecuadamente, puede generar un mal olor o una fermentación de la misma, ¿no? Pero sobre todo las complicaciones de dolor, aumento de volumen y coloración de la extremidad se presentan dentro de las primeras 4 horas luego de haber colocado el yeso y eso es una emergencia médica, lo cual tenemos que retirar este yeso. Y dentro de las complicaciones de la inmovilización, tenemos como la más temida, el síndrome compartimental, lesiones térmicas por el secado del yeso, infecciones, rigidez articular, si es que el yeso no se retira en el momento adecuado, va a presentar siempre una atrofia muscular, ¿no? Una osteoporosis por desuso de la extremidad, una isquemia, úlceras de presión, si es que no ha sido correctamente acolchado con la protección de algodón, ¿no? Dermatitis, como ya se mencionó, lesiones neurológicas por compresión y en algunas veces las trombosis venosas profundas de las extremidades. Y dentro de las complicaciones vamos a hablar sobre lo que es el síndrome compartimental. Este es un síndrome descrito por Workman en el año 1881, donde se observó una parálisis y contractura de una extremidad que tenía vendajes apretados, ¿no? No necesariamente el yeso, ¿no? El síndrome compartimental representa una emergencia quirúrgica de emergencia, ¿no? En la cual tenemos que actuar antes de las 12 horas de entablado este síndrome y necesita, como se dice, ¿no? Un diagnóstico rápido y un tratamiento muchas veces radical, ¿no? Dentro de la fisiopatología de este síndrome encontramos que básicamente es un desbalance de la presión tisular y la presión del compartimiento. La presión tisular o del compartimiento oscila entre los 9 y 15 milímetros de mercurio y cuando presenta esta una elevación por más de 8 horas por encima de los 25 o 30 milímetros de mercurio, refiere a la literatura, presentan o se desencadena lo que es el síndrome compartimental, ¿no? Y para recordar, dentro de las causas más comunes, tenemos dentro de las intrínsecas y extrínsecas. Los que son intrínsecas básicamente son fracturas, luxaciones mal reducidas, hemorragias por desgarro, ¿no? Eh, extravasación de líquidos por alguna patología, una trombosis, ¿ok? Y dentro de las extrínsecas, lo que normalmente sucede es una mala colocación de un vendaje, yeso o férula, ¿no? Lo que genera un aplastamiento o compresión de la extremidad. Dentro de la clínica hay que recordar las 6P, que son las parestesias, el dolor, la presión, la palidez, la parálisis y la ausencia del pulso, sobre todo el dolor, que es un dolor que no calma a pesar de la medicación, ¿no? Acompañado de parestesias. Eso ya nos indica que hay un problema en esa extremidad. No necesariamente puede ser por la colocación de un mal yeso, ¿no? Y dentro de los tratamientos, como ya les mencioné, es un tratamiento quirúrgico de emergencia, en el cual se va a hacer la fasciotomía o la liberación de ese compartimiento, ¿no? Por lo general son incisiones largas, longitudinales de ese compartimiento, para que pueda respirar o para evitar la necrosis de este compartimiento, ¿no? Por lo general, el síndrome compartimental se da en miembros inferiores, por ser los huesos largos y que soportan mayor carga, ¿no? A diferencia de los miembros superiores, pero sin embargo puede haber también en miembros inferiores y de acuerdo a la extremidad o de acuerdo a la zona donde se presenta el síndrome compartimental, es que se hacen las incisiones de la fasciotomía, ¿no? Como le dije, son incisiones largas para la extremidad, ¿no? Básicamente para descomprimir uno o dos compartimientos, ¿no? De acuerdo a la extremidad. Y dentro de las complicaciones del síndrome compartimental, tenemos la más temida, que es la necrosis muscular, la lesión nerviosa irreversible, la fibrosis por la retracción de la musculatura, las adherencias musculares, los músculos se pegan a la fascia y la fascia se pega al tejido celular subcutáneo,
lo cual al tener una muerte de la extremidad va a terminar con una amputación, puede presentar una insuficiencia renal o un shock o un fallo cardíaco, dado la necrosis muscular que va a desencadenar en la liberación de diversas citoquinas y enzimas que favorezcan estas complicaciones. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.